que hacer. Y por lo menos está en el segundo punto en el orden del día, Sí. ¿verdad? No sabemos si va a tratarse o no, porque eso ya ustedes saben que tiene mucho que ver con la voluntad que tienen los legisladores. A propósito de eso, está en contacto con nosotros Lorena Rojas, que es la presidenta de ASO de Juegos. ¿Cómo le va, presidenta? Gracias por el tiempo. Buenos días, ¿cómo están todos ahí? Bien, Lorena, antes que nada, para la comodidad de la charla, permitime tutearte. Lorena, ¿cuál es la crítica principal que ustedes hacen a este proyecto de ley que podría tratarse en diputados a lo largo de la mañana? Y realmente son muchas, ¿verdad? Me encantaría decirte 2 o 3, pero es prácticamente todo el proyecto. Hablamos de que se elaboró un proyecto de ley donde radicalmente se elimina el impuesto a la renta en el caso de los premios de los ganadores, los que ganan premios. El premio ganado no va a ser deducible. Hablamos de una ley que sostiene el monopolio. En el caso de la quiniela va a seguir vigente pese a las históricas reivindicaciones de los quineleros que piden la competencia para elegir con quién desarrollar su actividad. Estamos hablando de una desmedida centralización, de una discrecionalidad de medida, donde el que sería a pasar a ser el director de la DINAXAR tiene plenos poderes y decide a quién dar y a quién no, ¿verdad? Entonces, instituciones que deberían haber sido convocadas para dar su punto de vista, como la CONACOM, en el tema de la desigualdad a la hora de la competencia, porque la desigualdad está muy manifiesta, ¿verdad? También la aplicación de impuestos. Con el tema del FONARE se decide a quién sí se le cobra y a quién no. Entonces estamos hablando de una ley desmedida que lo que hace es evitar que se desarrolle una industria del juego en el país, ¿verdad? Que finalmente somos los empresarios los que creamos fuentes de trabajo, y con esta ley es un retroceso terrible. Y Lorena, ¿de dónde se origina entonces este proyecto de ley? Porque entiendo que al ser vos titular de la ASO de Juegos, estás representando el sentimiento de un gremio, o sea, de un rubro. Entiendo yo que serán varios empresarios los molestos también. Entonces, ¿dónde se origina este proyecto de ley? Y evidentemente no les tuvieron en cuenta ustedes para tomar también lo que, digamos, conviene a todos. Se origina con un proyecto del diputado Justo Zacarías, ¿verdad? Pero tenemos muy claro que es a iniciativa del Ejecutivo, ¿verdad? Eso lo tenemos muy claro. De hecho, el proyecto tiene la denominación de Proyecto Ortiz, ¿verdad? Que es el presidente de la CONAXAR. Entonces sabemos que es una iniciativa del Poder Ejecutivo. Nos llama la atención porque hemos presentado miles de pedidos de audiencias públicas, mínimo 5 en estos últimos 2 meses, donde apuradamente se pretende presentar este proyecto, ¿verdad? El proyecto contempla, para que tengan una idea, el 20% de los ingresos de la DINAXAR, que sería un ente descentralizado con presupuesto propio, autónomo, autárquico. El 20% de los ingresos serviría de base para mantener la estructura de lo que sería esta dirección. Es un dinero que se le retira a la DIVEN, a los municipios y a las gobernaciones, porque todo lo recaudado va en razón de los ingresos de estas 3 instituciones, ¿verdad? Entonces es gravísimo lo que sucede. Seguimos agrandando el aparato del Estado, seguimos cargando de funcionarios en lugar de realizar alianzas estratégicas. Ninguno de los compañeros de las otras asociaciones, porque somos 3, tampoco fue convocado. Tuvimos la suerte de tener acceso que se iba a tratar básicamente 24 horas. Irrumpimos una sesión en la Comisión de Asuntos Económicos, ¿verdad? O sea, nos invitaron ya forzadamente 48 horas antes. Y bueno, a partir de ahí nunca más nos recibieron, ¿verdad? Presentamos ante el Frente Parlamentario en contra de la corrupción, y bueno, ahí tuvimos unas cuantas reuniones, unas indicaciones, pero bueno, ahora se está tratando, ¿verdad? Estamos esperando que esto se rechace, no que se postergue, que se rechace y que sea llamado el sector privado, porque el juego es una actividad muy sensible. Necesita de indicadores para poder desarrollar políticas públicas que conduzcan al desarrollo de una industria, ¿verdad? ¿Por qué no de exportación? Como decimos con los colegas, aquí tenemos suficiente mano de obra calificada, tenemos técnicos de primer nivel, tenemos desarrollos totalmente 100% paraguayos, pero bueno, estamos acéfalos en este momento de un director, de un presidente
que nos junte y nos diga qué podemos hacer una mesa de trabajo interinstitucional, ¿verdad? Que comprometa a instituciones como el CONACOM, la Subsecretaría de Tributación, quien va a haber reducido sus ingresos y dónde está, qué opinión tuvo el viceministro, ¿verdad? Es interesante pedir su opinión. Y bueno, en esta estamos, ¿verdad? Con un golpecito en la espalda de que están pretendiendo de nuevo continuar con el monopolio cuando la conducta internacional en materia de juego es desechar el monopolio y fomentar la competencia. Lorena, ¿ustedes qué información tienen en cuanto a la posibilidad de votos que se podrían dar a favor o en contra hoy en diputados? ¿Qué información ustedes manejan con respecto a eso, con las diferencias? Y estamos en un 30% en contra de este proyecto y un 70% a favor, ¿verdad? Me encantaría darte otros números, pero la realidad es esa. Hicimos un llamado, sacamos un espacio reservado, las 3 cámaras que conformamos este rubro, estamos aglutinados en estas cámaras y bueno, sacamos un comunicado hoy, hemos hecho un manejo en redes del tema y estamos apelando a que por fin los diputados digan, seamos un poco patriotas y terminemos con este tema de hacer un botín, porque lo que va a pasar con esta dirección no va más allá de un stock de derechos y privilegios, ¿verdad? Entonces es contra eso que el rubro se está levantando hoy. Lorena, no sé si yo entendí mal, pero decías lo que va a pasar a ser la Dirección Nacional de Juegos de Azar, o sea, de CONAXAR pasaría a ser DINAXAR. Sí, y no pasaría a depender del Ministerio de Hacienda. O sea, independiente. Sí, autárquico y autónomo. Manejaría su propio presupuesto con el 20% de lo que ingresa a juego, en lugar de destinar a medicamentos, a tratamientos, ¿verdad? Iría destinado a una vez más solventar otro aparato del Estado, otra institución del Estado. Y ¿verdad? por eso decías, Lorena, que es seguir cargando al Estado de más funcionarios, de más personas a las que hay que pagar eventualmente. Así mismo, en detrimento del desarrollo de una industria, ¿verdad? Desarrollando productos nuevos, tratando de sacarlos afuera. Tenemos que meter la energía en tratar de evitar las prácticas monopólicas a las que nos tienen acostumbradas nuestros gobernantes. Lorena, y de acuerdo a este proyecto de ley, ¿cómo quedaría aquel porcentaje que tenía que ir destinado a la DIVEN y otras instituciones de beneficencia? Se distribuirían el 20%. No ingresaría porque quedaría para eso. El 80% entiendo yo que tendrían la misma distribución. Me encantaría poder decirte, pero a la fecha seguimos sin tener acceso al proyecto de ley que hoy se trataría. Tenemos borradores súper desordenados, pero no tengo los 100 artículos bien detallados de lo que se estaría tratando. Así que más información, desgraciadamente, ni yo la manejo, ¿verdad? Ni tampoco mis colegas. Lorena, sintetizando, ¿sería una ley para ustedes, una ley pro recaudación del Estado o la que se está tratando ahora? Y más todavía cuando tiene nacimiento en el Ejecutivo. Tal cual, así mismo. Una ley totalmente centralizada, antigua, con conceptos que ya no se utilizan, sin técnica jurídica. Un desastre. Realmente es una verdadera lástima tener que perder el tiempo en vez de estar dedicado a sostener nuestras empresas, que estuvimos 9 meses cerrados en pandemia, 9 meses, ¿verdad? Y tratando de no despedir gente y demás. Lorena, ¿y qué tiempo en esto. Claro, qué ejemplos tienen ustedes en la región del manejo de los juegos de azar con ley de por medio? ¿Estamos muy lejos de lo que se ve en otros países? Vos sabés que en realidad el consenso general es: nosotros tenemos una ley, está obsoleta, pero tenemos una ley que, modificando unos 10, 14 artículos, tocando el tema online, liberando la exclusividad por sobre todas las cosas, no necesitamos una ley nueva. Debería participar la Unidad de Contrataciones Públicas, el Ministerio de Hacienda debería tener una participación más activa, porque hoy tenemos un híbrido. La CONAXAR es un híbrido, está compuesto por un representante de la municipalidad, de las gobernaciones, del Ministerio del Interior, y gente que no maneja, es totalmente político, cuando debería tener las características de lo que hoy es la CONACOM, ¿verdad? Que es un ente totalmente técnico. Tenemos el ejemplo, sí,
No, incluso que estoy yendo más lo que decís, Lorena, estaba buscando yo en la página del Congreso, ahora que está la sección de Cámara de Diputados y ahí uno accede a los documentos, los proyectos de ley, etcétera. Yo no encuentro uno que sea reciente. Sí encuentro una nota que es por parte, creo que de ustedes, luego ASO de Juegos y otros gremios, en reclamo y con críticas hacia ese proyecto de ley. Pero el último documento que encuentro es el 2019. ¿Este proyecto de ley de qué año es? O sea, este que se quiere ensoquetar, digamos, en la sesión de hoy. El del 2019, ese es el proyecto. Habían dos proyectos. Uno que había presentado Javier Balbuena, el expresidente de la CONAXAR, que fue al archivo y ambos estuvieron juntos. Supuestamente este proyecto es una fusión de ambos. Yo diría más bien que es una copia casi absurda del anterior, ¿verdad? Que si bien también tenía algunos puntos, siempre estuvimos abiertos a tratar. De hecho, el presidente de la CONAXAR hoy le decía, quiero una mesa de trabajo, queremos hablar del tema, y el presidente te va a decir, sí, bienvenido, hablemos. El punto no es ese, el punto es que todo el proyecto está mal y que tiene que venir de una iniciativa que involucre al sector privado. No podemos seguir componiendo una dirección con gente que no entiende del rubro. Es imposible, la CONAXAR debe ser inminentemente técnica. Y esto es un botín político para las próximas elecciones. Esa es la verdad, el verdadero significado de esta iniciativa parlamentaria. Lorena, es un botín político. Lo último, al menos de mi parte, ¿qué efecto multiplicador puede tener esta ley de aprobarse y llegar al Ejecutivo? Vamos al escenario que menos le conviene, como estabas diciendo. ¿Qué repercusión puede tener? Primero, internacionalmente, porque nos miran de afuera, sería una debacle. Acabamos de tener a la gente de Gafilat con nosotros, sería un desastre. Este es un esquema que mal utilizado, que caiga en las manos de un director político, entre comillas, se presta para un lavado de dinero, creaciones de modalidades de juegos que ya existen, indiscriminadas, sería un carnaval. Y los políticos estarían felices porque podrían después de las elecciones repartir los diferentes botines, ¿verdad? Y los acostumbrados arreglos que se hacen. Sí. Entonces queremos una ley sin monopolio, que no diga 2 o 3 apuestas, que se libere todo y que sea el consumidor, el apostador, el que decida qué juego jugar. No que el Estado decida, que decida el apostador. Queremos el desarrollo de una competencia sana. La verdad Eso es lo que queremos impulsar. La verdad que da la impresión de esto que decís realmente, Lorena, ¿verdad? A juzgar por los elementos que estás contando. Una última pregunta ya, creo que con eso vamos cerrando. Mencionaba el impuesto de la renta personal de los ganadores de estos, qué sé yo, pozos, etcétera. ¿Eso correría por cuenta entonces de los empresarios, digamos? Claro, los ganadores deben pagar su renta no deducible sobre el impuesto del ingreso del premio, ¿verdad? En la práctica se traduciría más o menos en una competencia. Uno trata de dar la mejor salida a su usuario, a la persona a su cliente, ¿verdad? Y generalmente se traduce en eso, ¿verdad? Como es el caso del impuesto al premio. Porque hay una competencia muy desigualdad, con una ausencia total de las instituciones. Entonces, desgraciadamente, a eso nos impulsan, ¿verdad? Y de aprobarse esto, sería exactamente así como estás manifestando. Bien, Lorena, muchísimas gracias por tu tiempo. Vamos a estar muy atentos al desarrollo de esta sesión en la Cámara Baja. Muy amable. A ustedes. Hasta la próxima. Hasta luego. Lorena Rojas, de la ASO de Operadores de Juegos de Azar.